Suma teológica, parte IA. Cuestión 55. Sobre el medio del conocimiento angélico. Ahora hay que tratar lo referente al medio del conocimiento angélico. Esta cuestión plantea y exige respuesta a tres problemas. ¿Los ángeles lo conocen todo por su sustancia o por algunas especies? Si es por las especies, se trata de especies naturales o de especies tomadas de las cosas. Los ángeles superiores conocen o no conocen por especies más universales que los ángeles inferiores. Artículo 1. Los ángeles ¿lo conocen o no lo conocen todo por su sustancia? Lat. Objeciones por las que parece que los ángeles lo conocen todo por su sustancia. 1. Dionisio en el C. Sestedif. No. Dice. Los ángeles saben lo que hay en la tierra según la naturaleza propia de su mente, pero la naturaleza del ángel es su esencia. Por lo tanto, el ángel conoce por su esencia, du, según el filósofo en 12 Metafis. Y en tercero de Anima, en los seres que no tienen materia, el entendimiento es lo mismo que lo entendido, pero lo entendido se identifica con el que entiende, en razón de aquello por lo que es entendido. Por lo tanto, en los seres que no tienen materia, como los ángeles, aquello por lo que entienden es la misma sustancia del que entiende. 3. Todo lo que está en otro tiene el modo de ser de aquello en que se encuentra, pero el ángel tiene naturaleza intelectual. Por lo tanto, todo lo que hay en él tiene modo de ser inteligible, pero en él están todas las cosas, porque las inferiores están en los seres superiores esencialmente, y las superiores están en las inferiores por participación. Así, dice Dionisio en el C, Patro de Div. No, Dios lo reúne todo en todos, es decir, todas las cosas en todos los seres. Por lo tanto, el ángel lo conoce todo en su propia sustancia. Contra esto está lo que dice Dionisio en el mismo capítulo. Los ángeles son iluminados por las razones de las cosas. Por lo tanto, conocen por las razones de las cosas y no por la propia sustancia. Respondo. Aquello por lo que el entendimiento entiende es para el entendimiento que entiende como su forma, porque la forma es aquello por lo que el agente actúa. Pero para que una potencia esté totalmente actualizada por una forma, es necesario que la forma contenga todo aquello a lo que alcanza la potencia. Aquí radica el que en los seres corruptibles la forma no actualice completamente la potencia de la materia, ya que ésta se extiende a más de lo que contiene la forma de este o de aquel ser, pero la potencia intelectiva del ángel se extiende a todas las cosas, porque el objeto del entendimiento es el ser o la verdad universal. Sin embargo, la esencia del ángel no comprehende en sí mismo todas las cosas, pues se trata de una esencia determinada para el género y la especie. Comprenderlo todo en sí mismo absoluta y perfectamente es propio de la esencia divina, infinita. Por lo tanto, solo Dios lo conoce todo por su esencia. En cambio, el ángel por su esencia no puede conocerlo todo, sino que, para conocer algo, necesita que su entendimiento sea enriquecido con algunas especies. A las objeciones 1. Cuando se dice que el ángel conoce las cosas según su naturaleza, la partícula según no determina el medio del conocimiento, ya que éste es la imagen de lo conocido, sino la facultad cognoscitiva que le corresponde al ángel según su naturaleza. 2. El sentido en acto sea lo sensible en acto, como se dice en tercero de Anima, no quiere decir que la facultad sensitiva sea la imagen sensible que hay en el sentido, sino que de ambos, como de acto y potencia, se hace una sola cosa, que el entendimiento en acto sea lo entendido en acto. No es porque la sustancia del entendimiento sea la imagen por la que entiende, sino porque aquella imagen es su forma. Por lo tanto, decir, en las cosas que no tienen materia, el entendimiento es lo mismo que lo entendido. Equivale a decir, el entendimiento en acto es lo entendido en acto. Lo entendido en acto lo es precisamente por ser inmaterial. Lo que es inferior al ángel y lo que le es superior está en cierto modo en su sustancia, pero no perfectamente y según su razón propia, puesto que la esencia del ángel, por ser finita, se distingue por su razón propia de la de los otros seres, sino que está según cierta razón común. En cambio,
En la esencia de Dios están todas las cosas de modo perfecto y por su razón propia, como en la primera y universal fuerza operativa, de la cual procede cuanto hay en los seres, sea propio o común. De aquí que Dios tenga conocimiento propio de todas las cosas por su esencia, pero no el ángel, que sólo tiene un conocimiento general. Artículo 2. Los ángeles. ¿Conocen o no conocen por las especies tomadas de las cosas? Lat. Objeciones por las que parece que los ángeles conocen por las especies tomadas de las cosas. 1. Todo lo que es entendido lo es porque hay una imagen suya en quien entiende, pero la semejanza de algo que está en otro, o bien está allí de modo ejemplar, de forma que aquella semejanza sea la causa del objeto, o a modo de imagen, y por lo tanto, causada por él, es necesario que toda la ciencia del ser que entiende, o sea, la causa de lo entendido, o esté causada por él. Pero la ciencia de los ángeles no es la causa de los seres de la naturaleza, pues sólo lo es la ciencia divina. Por lo tanto, es necesario que las especies por las que conoce el entendimiento angélico sean tomadas de las cosas, toi. La luz angélica es más potente que la del entendimiento agente en nuestra alma, pero la luz del entendimiento agente abstrae de las imágenes las especies inteligibles. Por lo tanto, la luz del entendimiento agente puede abstraer especies de lo sensible. Así, nada impide decir que el ángel entiende por medio de especies tomadas de las cosas, 3, las especies que están en el entendimiento. Lo mismo se refieren a lo presente que a lo lejano, con tal que sean tomadas de lo sensible. Por lo tanto, si el ángel no conoce por las especies tomadas de las cosas, su conocimiento se extiende indistintamente a lo próximo y a lo lejano. Por lo tanto, es inútil su movimiento local. Contra esto, está lo que dice Dionisio en el C. Tim de Div. No. El conocimiento que los ángeles tienen de Dios no lo toman de lo divisible ni de lo sensible. Respondo, las especies por las que los ángeles entienden no están tomadas de lo sensible, sino que les son connaturales. Es necesario saber que hay distinción y orden entre las sustancias espirituales, como hay orden y distinción entre las corporales. En esta sucede que los cuerpos supremos tienen la potencia de su naturaleza totalmente colmada por la forma, mientras que en los cuerpos de aquí abajo, la potencia no está totalmente colmada por la forma, sino que, por la acción de algún agente, unas veces adquieren una forma y otras veces otra. Asimismo, las sustancias intelectuales inferiores, esto es, las almas humanas, tienen la potencia intelectual naturalmente incompleta, y se va completando gradualmente conforme toman las especies inteligibles de las cosas. Pero la potencia intelectual de las sustancias espirituales superiores, o sea, la de los ángeles, por naturaleza está repleta de especies inteligibles, por cuanto que poseen especies inteligibles connaturales, para entender todo lo que naturalmente pueden conocer. Esto mismo se puede comprobar examinando el modo de ser de estas sustancias. Las espirituales inferiores, esto es, las almas, tienen un ser afín con el cuerpo, en cuanto son formas de los cuerpos. Así, por su mismo modo de ser, les corresponde obtener de los cuerpos y por los cuerpos su perfección intelectual, pues, de no ser así, en vano se unirían a los cuerpos. En cambio, las sustancias superiores, esto es, los ángeles, están totalmente desligadas de los cuerpos, ya que subsisten de modo inmaterial y en estado inteligible. De aquí que obtengan su perfección intelectual de un efluvio inteligible por el que recibieron de Dios, junto con su naturaleza intelectual, las especies de las cosas conocidas. Por eso Agustín, en Según de Supergen, ad lit, te dice, las otras cosas que están por debajo de los ángeles fueron creadas de tal manera que primero fueron hechas en el conocimiento de la criatura racional y después, en su género propio, a las objeciones. 1. En la mente de los ángeles están las semejanzas de las criaturas, pero no tomadas de ellas, sino de Dios, que es la causa de las criaturas y en quien primeramente existen las semejanzas de las cosas. Por eso Agustín dice en el mismo libro, así como la razón por la que es producida la criatura,
antes está en la palabra de Dios que en la criatura producida. Así también el conocimiento de esta razón se produce primero en la criatura racional, y después viene la producción de la criatura. Tú, para ir de un extremo a otro, hay que pasar por el medio. Pero la forma de la imaginación, que, si bien no tiene materia, está, sin embargo, sometida a las condiciones materiales, es algo intermedio entre el ser de la forma que hay en la materia y el de la forma que tiene el entendimiento abstraída de la materia y de las condiciones materiales. Por eso, cualquiera que sea el poder del entendimiento angélico, no puede hacer que las formas materiales pasen al estado inteligible si primero no las hace pasar al estado de formas imaginarias. Y esto es imposible porque carece de imaginación, como dijimos que pudo esto. Cuento 5. Pero incluso admitiendo que pudiese abstraer especies inteligibles de las cosas materiales, no lo haría, porque, teniendo como tiene especies inteligibles con naturales, no las necesita. 3. El conocimiento del ángel alcanza indistintamente lo próximo y lo lejano, localmente. Y, sin embargo, no por esto es inútil su movimiento local, puesto que no se mueve para adquirir conocimientos, sino para hacer algo en algún lugar. Artículo 3. Los ángeles superiores ¿conocen o no conocen por especies más universales que los ángeles inferiores? Lat. Objeciones por las que parece que los ángeles superiores no conocen por especies más universales que los ángeles inferiores. 1. Lo universal parece ser aquello que es abstraído de lo particular, pero los ángeles no entienden por especies abstraídas de las cosas, por lo tanto, no puede decirse que las especies del entendimiento angélico sean más o menos universales. Lo que se conoce en particular se conoce más perfectamente que lo conocido en general, porque conocer algo en general, en cierto modo, está entre la potencia y el acto. Por lo tanto, si los ángeles superiores conocen por formas más universales que los inferiores, se sigue que tienen una ciencia más imperfecta. Esto es inadmisible. Una misma cosa no puede ser la razón propia de muchas, pero si el ángel conoce por una sola forma universal las diversas cosas que el inferior conoce por muchas formas particulares, se sigue que el ángel inferior usa la misma forma universal para conocer cosas diversas. Por lo tanto, no podrá tener conocimiento propio de unas y de otras. Esto es inadmisible. Contra esto, está lo que dice Dionisio en el C. Tú eres ángel hier. Los ángeles superiores participan de la ciencia más en universal que los inferiores, y en el libro de Causis se dice que los ángeles superiores tienen formas más universales. Respondo, el hecho de que entre los seres haya algunos que son superiores a otros, se debe a que aquellos están más próximos y son más semejantes al ser primero, Dios, pero en Dios toda la plenitud del conocimiento intelectual está contenida en un solo principio, esto es, la esencia divina, por la que Dios conoce todas las cosas, pero esta plenitud intelectual, en los entendimientos creados, es inferior y menos simple. Por eso, es necesario que lo que Dios conoce por una sola forma, los seres inferiores lo conozcan por muchas, y tantas más cuanto mayor sea la inferioridad de su entendimiento. Así, pues, cuanto más elevado sea el ángel, con tantas menos especies puede entender la universalidad de lo inteligible. Y es necesario que éstas sean más universales, en el sentido de que cada una se extienda a más cosas. Un ejemplo aproximado de esto lo podemos encontrar en nosotros mismos. Hay quienes no pueden captar la verdad intelectual a no ser que se les explique con todos sus pormenores. Esto es así por la debilidad de su entendimiento. En cambio, hay quienes, por tener un entendimiento más vigoroso, con pocos principios captan mucho. A las objeciones 1. El universal es abstraído de los singulares, debido a que el entendimiento que lo conoce toma sus conocimientos de las cosas, es en él accidental. Por lo tanto, si existiera un entendimiento que no tomase sus conocimientos de las cosas, el universal conocido no sería el resultado de una abstracción, sino que, en cierto modo, sería anterior a las mismas cosas, bien en el orden causal,
que es como están las razones universales de las cosas en la palabra de Dios. Bien, al menos, en el orden de la naturaleza, que es como están las razones universales de las cosas en el entendimiento angélico. Toi. Conocer algo en general puede entenderse de dos maneras. 1. Una, por parte de lo conocido, esto es, cuando solamente se conoce la naturaleza universal del objeto. En este caso, el conocimiento es imperfecto. Así, conocería imperfectamente al hombre quien solo supiera que es animal. 2. Otra, por parte del medio de conocer. En este caso, conocer una cosa en universal es más perfecto, pues más perfecto es el entendimiento que puede conocer muchas cosas que quien no puede. 3. Una misma cosa no puede ser la razón propia y adecuada de muchas, pero si es excelente, puede tomarse como razón propia y como semejanza de cosas distintas. Ejemplo, así como en el hombre hay una prudencia universal que se extiende a todos los actos de las virtudes, y que puede tomarse como razón propia y como semejanza de la prudencia particular que tiene, como el león para la grandeza o la zorra para la astucia, así también la esencia divina, debido a su excelencia, se considera como la razón propia de todas las cosas, puesto que en ella está todo lo que se requiere para que todas se asemejen según sus razones propias. Esto mismo ha de decirse de la razón universal que hay en la mente del ángel, es decir, que en virtud de su excelencia, muchas cosas pueden ser conocidas por medio de ella con conocimiento propio.